de trabajar y, como decía Félix, Deuteronomio es un libro a veces poco conocido o poco atractivo. Yo voy a contaros, en mi caso, esto es así. Lo comento por si alguien se identifica conmigo. Deuteronomio no es de los libros para mí más atractivos, por algunas razones. La primera es su disposición, donde está en la Biblia, porque yo soy de los que empezaban la Biblia desde el principio, desde Génesis, y las historias del Génesis son historias muy bonitas. Cuando ves a Adán y Eva, después ves toda la historia de Abraham, la historia de José de Egipto, y son muy amenas de leer. Y después, claro, saltas al siguiente libro, cuando empiezas con el Éxodo, y pasa un poco lo mismo, que también sigue la historia de Moisés, la historia del pueblo en Egipto, cómo estaba oprimido, después la historia en el desierto. Pero cuando avanzas y empiezas Levítico, bueno, los que no sé si os identificáis, empiezan todas las leyes, cómo había que construir el tabernáculo, cómo había que comportarse, cómo los codos que tenía que tener, los querubines tenían que ser de oro, y empiezan toda una serie de leyes, la lectura ya se vuelve un poquito más complicada y después acaba Levítico y empieza Números, y en Números la misma experiencia, un montón de genealogías donde se explica el pueblo de Israel con los padres, los hijos, como toda esa trayectoria, ¿no? Y claro, llega por último Deuteronomio. Cuando llega Deuteronomio ya tienes los ojos haciendo un poco chiribitas, ¿no? Ya no te apetece mucho entrar ahí, porque vienes de una trayectoria pues, donde toda esta ley así vista pues, no era muy atractiva. Por otro lado, también el pueblo judío era una cultura bastante diferente a la cultura de cómo vivimos nosotros, ¿no? Entonces, a veces hay unos elementos ahí en la forma de vivir de estas personas con los que no nos identificamos mucho. No sé si a vosotros os pasa, pero había cosas que yo a veces ni siquiera entendía. Y también, al final, pues sí, es un conjunto de leyes, un conjunto de normas, una tras otra. Pues cuando estabas leyendo eso, así todo de corrido, la verdad que a veces se hacía un poco farragoso. Ahora bien, he de deciros que cogí el libro de Deuteronomio y nada que ver, ahora lo cogí solo y este quizá es el enfoque que tenemos este año, de coger solo el libro de Deuteronomio y vamos a explorar ahí una serie de cosas, toda la enseñanza que tiene para nosotros hoy, y es una enseñanza súper actual, de verdad. Os animo a cogerlo con ilusión, os animo a cogerlo con ganas. No sé si lo sabéis, pero Deuteronomio es un libro para jóvenes. Así que jóvenes, estad atentos porque Deuteronomio es un libro para vosotros. Es para todos, pero es un libro dado a una nueva generación. Ya la generación anterior había pasado y eran unas personas, el pueblo de Dios que iba a entrar en esta tierra de reposo, en esta tierra prometida, y eran jóvenes. Por otro lado, también decimos que es un libro muy actual para nosotros. Sucedió hace mucho tiempo, hace 3.400 años. Pero es que Deuteronomio pone el énfasis en la relación de Dios con el ser humano, la relación de Dios con su pueblo. ¿Es actual esto o no es actual? La relación de Dios con nosotros. Vamos a ver el carácter en toda esta trayectoria, pero sobre todo, y aquí vamos a poner el foco, es que vamos a ver lo que Dios espera de nosotros. Y Dios espera fidelidad, espera un pueblo que lo tenga presente, un pueblo que lo ame, un pueblo que sea fiel, como hemos visto también en algún momento aquí esta mañana. Pensad en cómo vive la sociedad hoy en día, cuando vamos fuera. ¿Cómo viven? ¿Cómo tienen en cuenta a Dios? A veces de una forma teórica, es verdad. Hay el concepto de Dios. Le preguntas a la gente, ¿eres creyente? ¿No eres creyente? Y el nombre de Dios sale, ¿no? Sí que se cree, pero vamos a pensar en cómo tomamos o cómo nuestra sociedad toma las decisiones en sus vidas. ¿A qué le dan prioridad y a qué no se la dan? Cuando tienen que decidir cómo relacionarse unos con otros, incluso en la propia familia, cómo vivir en sus relaciones en el trabajo, cómo vivir la presencia de Dios. ¿Hay fidelidad? Hay una crisis de fidelidad. Nuestra sociedad vive muy desconectada, sí en lo teórico, pero no en lo práctico. Y lo que vamos a ver en este libro es cómo Dios demanda una fidelidad práctica, sobre todo de su pueblo, de los que dicen que lo tienen presente, de los que dicen que creen y que se someten a él. Deuteronomio es como un tratado de fidelidad. Y para mí el versículo, aquí podemos discrepar y todos vamos a estudiar y todos vamos a ir viendo, pero para mí quizá el texto que da sentido al libro es precisamente en Deuteronomio 6, del 4 al 9, lo podéis buscar si queréis, que es lo que le llaman la Shema judía, y aquí nos habla de lo que Dios espera de su pueblo, de lo que Dios espera de nosotros. Versículo 4. Así dice Moisés, Dios a través de Moisés dice: escucha Israel, nos podría decir a nosotros, escucha Iglesia en calle Colombia, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Grábate en el corazón estas palabras que yo te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos e hijas. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas a tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Qué llamado tan actual que se reforzó no solo en este momento hace tanto tiempo, sino Jesús y los apóstoles, de reafirmar este amor a Dios a través de la fidelidad. No sé si conocéis una película de Will Smith que se llama En busca de la felicidad. ¿La conocéis? ¿La habéis visto? Pues hoy vamos a cambiar un poquito el título. Hoy vamos a ir en busca de la fidelidad a Dios. Y vamos a ver 3 bloques que van a estructurar un poco el libro. Hoy vamos a hacer una panorámica del libro. 3 bloques. Lo primero, ¿por qué ser fieles a Dios? Vamos a hacernos esta pregunta y a responderla. ¿Por qué ser fieles a Dios? Y vamos a trabajar sobre esto. En segundo lugar, vamos a ver cómo podemos ser fieles. Si somos fieles, ¿cómo podemos hacerlo? Y en tercer lugar, las consecuencias de ser fieles o no ser fieles a Dios. Vamos a trabajar sobre estos 3 puntos y empezamos por el primero, esta pregunta, ¿por qué ser fieles a Dios? La respuesta la vemos ya en la propia Shema, en este versículo 4. Dios es uno. Realmente Dios, y voy a expresarlo así, Dios se lo merece. Dios se merece que seamos fieles a Él. Dios es el único que se merece esto y Dios es el único que tiene esta posición de Dios, de dominio sobre nosotros y sobre la historia y sobre la humanidad. Vamos a empezar viendo Deuteronomio del 1 al 5, esta parte que contextualiza, vamos a ver cómo contextualizar esta época y vamos a ver cómo Dios se lo merece al ver su carácter trabajando en las circunstancias del pueblo que estaba viviendo en este momento. Como digo, estos primeros 5 versículos van a introducir después todos los sermones, todos los discursos que va a dar Moisés al pueblo. Mientras leo aquí los versículos, el grupo de audiovisual, si me podéis poner la imagen, porque vamos a trabajar un poquito sobre este contexto. Y dice así, Deuteronomio 1:1. Estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto de Arabá, frente a Suf, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Di-Zahab. Hay 11 días de camino desde Horeb, Sinaí, por el camino del monte de Seir hasta Cades Barnea. Y sucedió que en el año 40, en el mes 11, el primer día del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que el Señor le había ordenado que les diera, después de haber derrotado a Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot y en Edrei. Al otro lado del Jordán, en la tierra de Moab, Moisés comenzó a explicar esta ley. Cómo contextualiza aquí, ¿verdad?, en estos 5 versículos, y vamos a trabajar un poquito sobre este contexto y vamos a ver el carácter de Dios en todo este contexto. No solo aquí solo lo introduce, pero después en los siguientes capítulos, ya lo iremos estudiando, vamos a ver cómo vemos el carácter de Dios en las circunstancias. Bien, partes del carácter de Dios, de cómo es Dios. Lo primero, Dios es amor. Dios se merece nuestra fidelidad, lo primero porque Dios se relaciona con nosotros a través del amor. El amor es su esencia. Y vamos a ver cómo antes de lo que estaba pasando aquí, bastante antes, este era un pueblo al que Dios le habla, que era un pueblo liberado, un pueblo libre, un pueblo liberado que estaba oprimido. La liberación de Egipto. ¿Dónde está Egipto? Vemos aquí este es el sitio donde vamos a ver cómo se contextualiza los discursos de Moisés, que van a ser esta parte de aquí, y vamos a ver cómo Egipto estaba aquí, que era donde estuvo el pueblo oprimido durante 400 años. Este es todo el desierto, y aquí abajo, donde está el cursor, está el monte Sinaí. Aquí es donde estuvo todo el pueblo circulando 40 años hasta llegar a esta zona de aquí, que es donde nos encontramos ahora, y después este es el río Jordán, este es el Mar Muerto, y cómo después van a cruzar a esta tierra de reposo, que es la que Dios promete. Un pueblo liberado. Ahora, yo no solo es que estuviera liberado, es que cuando entraron en el desierto, si conocemos la historia de Génesis y del Éxodo, Dios acompaña, Dios está presente, Dios provee para su pueblo, Dios está totalmente guiando por el día, guiando por la noche. Dios es un Dios que no duerme, y Dios es un Dios que se relaciona a través del amor con su pueblo y siempre está presente. Ahora, vemos también que Dios es un Dios fiel. Ha sido fiel siempre, fue fiel hace 3.400 años y sigue siendo fiel ahora. Dios en ningún momento deja de ser fiel. ¿Dónde vemos la fidelidad?
la vemos en que Dios hace un pacto con su pueblo. En primer lugar, hizo un pacto con Abraham. Si recordáis, le dijo que iba a hacer una gran generación, Abraham iba a tener una gran descendencia que después se iba a repartir por todos los pueblos. Y es curioso porque ayer leí el versículo de YouVersion, el que pone como versículo del día, y era precisamente en Apocalipsis. Aquí estamos hablando del principio, pero cuando leemos Apocalipsis nos está hablando del final y se ve a Dios como en el trono con todas las generaciones, de todos los pueblos, de todas las culturas. Esa gran generación que Dios había prometido a Abraham, al final Dios sigue siendo fiel. Ahora, vemos la fidelidad de Dios en que Dios había hecho un pacto con Abraham de darle una tierra de reposo, una tierra de paz, una gran descendencia. Pero después reafirmó ese pacto con Moisés en el monte Sinaí. Aquí abajo, un pacto donde Dios vuelve otra vez a decirle, si vosotros como pueblo me obedecéis y me tenéis presentes y me amáis, yo estaré siempre con vosotros. Dios es fiel a ese pacto y Dios sigue siendo fiel. Ahora, vemos también la justicia, que Dios es un Dios perfectamente justo, porque habiendo Dios sido fiel, habiendo Dios liberado a este pueblo de Egipto, ¿os acordáis lo que pasó en la historia del Éxodo? Era un pueblo rebelde, un pueblo que habiendo experimentado a Dios muchísimo, fue un pueblo que le dio la espalda una y otra vez. Vemos a Dios cómo proveía en el desierto para ellos, cómo los guardaba, cómo derrotaba a todos sus enemigos, y veíamos a las personas, a ese pueblo de Dios que había experimentado tanto, quejarse, rebelarse. Por eso dice Moisés, sois un pueblo de dura cerviz, un pueblo rebelde, un pueblo duro. Y Dios tuvo que lidiar siempre con su pueblo de esta manera. Y vemos como Dios es un Dios justo. Y esta primera generación, estas primeras personas que experimentaron tanto a Dios, que salieron de Egipto, Dios establece también aquí un castigo. Dice, ninguno de vosotros va a ver esta tierra de reposo. Y uno de los motivos por los que el pueblo está 40 años circulando por el desierto una y otra vez es precisamente como un castigo, pero que lleva a la restauración. No fue un castigo que lleva a la destrucción, sino un pueblo para que el pueblo supiera quién es Dios y un pueblo que volviera a ver otra vez hacia Dios. Un Dios como justo, que se merece que seamos fieles a Él. Y por último vamos a ver también que es un Dios soberano. Y esto es una de las cosas que más me llamó la atención, porque el libro de Deuteronomio está escrito en un periodo de solamente un mes, pero es un mes increíblemente preciso. Un mes, nos dice aquí el texto, fijaos cómo dice que en el versículo 3, a los 40 años exactos, un discurso dado a los 40 años exactos de que el pueblo estuvo dando vueltas por el desierto, y a los 40 años es donde había predicho Dios que ya no quedaba nadie de esta generación anterior y esta nueva generación, estos jóvenes, iban a entrar en la tierra prometida. De esta antigua generación no quedaba nadie salvo Josué y Caleb. Ahora, bueno, vamos a pararnos un momentito aquí, porque si veis en el versículo 3, es a los 4 años exactos, pero también nos dice que hay solo 11 jornadas de distancia entre el monte Sinaí, que está aquí abajo, y Cades Barnea, que está aquí encima. Vosotros imaginaos, el pueblo de Israel estuvo 40 años circulando por aquí, pero es que realmente no hay mucha distancia. Podemos pensar que en 40 años da para caminar muchísimo, ¿verdad? No sé si alguna vez hicisteis el Camino de Santiago, que caminas y en 2 o 3 días puedes llegar. Pero es que 40 años estuvieron aquí, por voluntad de Dios, por ese castigo que llevaba a que esa generación no pudiera pasar. 40 años exactos. Ahora bien, concurren determinadas circunstancias que nos ayudan a ver también la soberanía de Dios, y es que un mes después Moisés va a morir. Fijaos cómo tenía el Señor todas las circunstancias controladas, que se cumplieron 40 años exactos, pero había que dar un discurso final, había que dar un mensaje a esta nueva generación, y un mes después Moisés, que no va a pasar el Jordán, va a morir. Por otro lado, también vemos que aquí se nos cuenta que era un tiempo de paz, era un tiempo en el que Dios había derrotado a estos pueblos enemigos que precisamente seguramente hacían de barrera para que el pueblo de Israel no pudiera salir de ahí, que eran los de las regiones de los Og, en rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei, que era este de aquí, arriba de todo, y después también el derrotado a Seón, el rey de los amorreos, que habitaba en Esbón. O sea, todos los reyes que evitaban que el pueblo de Israel pudiera cruzar. Y antes de que pasara esto, Dios los había derrotado e Israel tenía un tiempo de paz.
No sé si a veces piensas en tu vida que Dios llega tarde, que Dios no está al control, pero desde luego este texto lo que sí que nos anima es saber que Dios es un Dios soberano. Ahora, la fidelidad que le tenemos a Dios, ¿por qué le somos fieles? Porque se lo merece. La verdad, podemos decir esto, Dios se lo merece, su carácter, cómo es Él, un Dios de amor, un Dios fiel, un Dios de justicia, un Dios soberano que se merece nuestra adoración día a día. Y este era un pueblo motivado. Yo me los imagino allí antes de cruzar el Jordán, este pueblo joven, y escuchando a Moisés y cómo Moisés les habla de Dios, cómo les va a hablar a través de estos primeros discursos. Imagino diciendo, queremos ser fieles a Dios. Dios se merece que seamos fieles a Él, es el único Dios. Nos va a bendecir, va a estar con nosotros. Ahora, ¿cómo podemos ser fieles? Y ahí es donde Moisés, capítulos del 12 al 26, vamos a trabajar sobre ellos. Moisés les dice, esta es la ley, esto es lo que tiene Dios para vosotros. Y no es una nueva ley, es una repetición de la ley a este pueblo joven de la antigua ley que había dado en el monte Sinaí. La primera, donde los mayores habían pasado, y ahora hay la necesidad de volver a recordarla. Y de ahí viene este nombre, de Deuteronomio, de segunda ley, la misma ley, pero dada al pueblo joven. Ahora, ¿qué propósito tenía esta ley? Lo primero, el primer propósito que tenía, y que vamos a ver en todos estos capítulos, era ordenar la conducta del pueblo, era que el pueblo supiera cómo Dios quería que vivieran. Un pueblo que fuera santo, un pueblo que honrara a Dios con su forma de vivir. Esto es algo que podemos aplicar nosotros hoy, pero en este momento, en un pueblo que vivía de formas diferentes, que podía tener diferentes criterios a la hora de tomar decisiones de cómo vivir de una forma práctica, Dios establece por fidelidad a Él cómo este pueblo tenía que ordenar su conducta. Hay un segundo propósito, y el segundo propósito de la ley es que este pueblo fuera luz para que los demás pueblos pudieran conocer a Dios. ¿Nos identificamos nosotros hoy con esto? Como en nuestras relaciones, nuestra forma de vivir, nuestra forma de tener presente a Dios, las personas que no lo conocen, y vamos a viajar atrás, todos estos pueblos que tenían otras prácticas, que no conocían a Dios, lo que tenían que ver era a este pueblo judío y decir, yo quiero creer en ese Dios. Yo quiero conocer ese Dios porque veo tu forma de vivir, porque veo la paz con la que vives, veo la bendición y yo quiero conocer ese Dios. Esto es algo para nosotros también tener en cuenta hoy. Ahora, la ley tenía un tercer propósito y era que las personas fuéramos conscientes y fueran conscientes en ese momento de su condición. Personas imperfectas, personas que necesitan un Salvador. Nosotros necesitamos un Salvador. Por el propio cumplimiento de la ley, el pueblo se iba a dar cuenta que no era capaz de cumplirlo todo, que iba a fallar, y eso nos ayuda a ver que necesitamos un Salvador. Y en este momento Dios, en la propia ley, establece mecanismos, rituales, sacrificios que van a representar el sacrificio que después va a hacer Dios mismo, que se va a entregar por toda la humanidad, por nosotros, abriéndonos la puerta para que podamos tener perdón. Pero en este momento el pueblo, también uno de los propósitos de la ley, era que se dieran cuenta que necesitaban un Salvador. Ahora, la ley nos va a presentar algunas situaciones difíciles. De hecho, hay personas que incluso han dejado a Dios, han tenido una barrera intelectual importante, viendo la ley y viendo cómo hay prácticas que, en principio, van a herir nuestra sensibilidad. Tenemos que tener un buen acercamiento. Vamos a dar algunas pautas para poder acercarnos, porque vamos a ver cosas en la ley que a lo mejor no nos cuadran mucho, cosas que nos van a herir, cosas que no nos van a casar mucho con cómo es Dios. Hay concesiones a prácticas aparentemente que son muy injustas. Por ejemplo, en Deuteronomio 15, del 12 al 18, se regula la esclavitud. Y podemos pensar, ¿pero cómo se regula la esclavitud? Esto ha traído de cabeza y ha dado lugar a diferentes filosofías, diferentes acercamientos a estos textos. Voy a comentar algunos que considero erróneos, al mismo que otros autores. El primero es que hay personas que eliminan todo el Antiguo Testamento, eliminan toda la ley. Dicen, esto ya no es válido, solo me centro en el Nuevo Testamento, en el mensaje de gracia, y lo del Antiguo Testamento, toda la ley la elimino. Hay quien se acerca también alegorizando todo, viendo las prácticas que se hacían y alegorizando, buscando que eso no hablaba de forma concreta y precisa, literal, para ese momento, sino que esto era una reflexión espiritual, donde esto apunta a otras cosas, pero que no era realmente así. Y después hay otros enfoques que a veces vemos que es de mutilar un poco la ley, es decir, esto lo cojo, esto lo cojo en la ley, esto no lo cojo. Y a lo mejor puede tener sentido, habría que ver cómo. Pero a veces cuando preguntamos no hay un criterio muy fiel o muy exacto para decir por qué esto sí que lo cojo o por qué esto no lo cojo, ¿verdad?
Entonces, estos enfoques de la ley conviene descartarlos. Voy a dar algunas pautas para acercarnos correctamente a la ley. Lo primero, la primera pauta es que no podemos ver la ley de estos hace 3.400 años como un todo acabado y viéndolo desde nuestra cultura hoy. Tenemos que ver la ley en su contexto cultural con las leyes que había en los demás pueblos y en este sentido la ley sí que aporta el carácter de Dios, de lo que Dios quería manifestar en ese momento, pero aporta también una regulación mucho más justa, a lo mejor no desde ahora, pero sí para la época contemporánea. Es el caso, por ejemplo, de la esclavitud. La esclavitud en los pueblos de alrededor era una práctica donde se trataba a las personas como basura. Se trataba a los esclavos, se los vendía, los mataban, se les trataba peor que a los animales. Y aquí vemos cómo Dios regula la esclavitud con un sistema que en esta época, hace 3.400 años, era un sistema muchísimo más justo. Os voy a contar una ilustración, una experiencia que a lo mejor nos puede ayudar a entender esto. Cuando fuimos a Albania, Jordán y yo, a ver a Esmeralda, os puedo decir que en Albania es el sitio donde peor vi que la gente conducía. Porque la gente sabe conducir, Jordán asiente, saben conducir, de verdad, pero no tienen ni idea de las normas de tráfico. No tienen ni idea. O sea, tú ibas por la autopista y de repente a 120 por hora te podía pasar una bicicleta cruzando que no sabía que no podía pasar por ahí, o ibas cogiendo una rotonda y veías que una persona cogía la rotonda al revés o no se guardaba la preferencia. Sabían conducir, pero no sabían de normas de tráfico. Y yo pensé, si estuviera yo aquí, esto habría que cambiarlo. Aquí habría que poner señales de tráfico, habría que hacer una regulación. Ahora, ¿cómo hacemos esto en esa cultura? Por eso es importante contextualizar. Probablemente hacer todos los cambios de repente sería un idealismo romántico. No iban a pasar de conducir bien y a guardar todas las señales de un día para otro. Ahora, se podría empezar por regular eso un poquito. Se podría hacer un avance, se podría mostrar cierto orden, a lo mejor poniendo señales y empezar por ahí. Y después ya veríamos con el tiempo cómo en ese desarrollo podrían avanzar mucho las cosas. Os explico esto porque en este contexto también hay que ser realistas con el contexto de la época. Y cuando vemos la ley vamos a ver cosas, concesiones a prácticas como la esclavitud, que a lo mejor no lo vemos bien y no estará bien, pero en ese momento había la necesidad de regularlo de forma que generara más justicia de la que había. Ahora, también es útil cierta pauta para leer la ley del Antiguo Testamento y es tener en cuenta el Nuevo Testamento. Vivimos mucho después. Dios, en el desarrollo del plan de salvación para el hombre, tiene este principio, pero no es por sí solo la ley un principio y un final, sino que si vemos avanzar en el tiempo, vemos cómo el Nuevo Testamento nos da luz para entender el carácter de Dios y todas las prácticas que se hacían. Por ejemplo, va a haber leyes ceremoniales, va a haber leyes de cómo acercarse al tabernáculo, hacer los sacrificios, la expiación. Sabemos que una vez que haya sido hecho el sacrificio, Dios entregándose a sí mismo a través de Jesús, ese sacrificio perfecto, todas estas prácticas ceremoniales, aunque tenían sentido y apuntaban hacia nuestro Salvador, ahora mismo esas prácticas ya no tienen mucho sentido. Diferentes contextos, por ejemplo, leyes sanitarias en cuanto a animales inmundos y animales que no lo son. Vemos cómo incluso la Iglesia del primer siglo tuvo un conflicto con esto. ¿Os acordáis cuando tuvieron que ir al concilio a preguntar qué hacemos con estas prácticas judías de los animales? Pues probablemente tenían sentido antes y tenían una razón de ser, incluso higiénica, pero a día de hoy ya no tanto. Antes no se podía comer el cerdo. Si hoy no comemos el cerdo, aquí en Galicia por lo menos tenemos un gran problema. Por ejemplo, las ciudades de refugio. También se van a regular las ciudades de refugio. En Deuteronomio 19 son sitios donde podían huir cuando había algún homicidio que fuera involuntario o que no estuviera muy claro, y para evitar a veces esta presunción de inocencia, ya una culpabilidad rápida, se establecían estas ciudades. Hoy vivimos en un sistema donde la presunción de inocencia ya está establecida en nuestra sociedad, por lo tanto a lo mejor sí vemos el principio, pero no haría falta tener estas ciudades como iglesia, ¿verdad? También vemos a la luz del Nuevo Testamento, a la luz de todos los avances, que las exigencias morales son mucho mayores ahora de las que eran antes. El modo de vida es diferente. Jesús mismo estableció principios de la ley que no eran para aplicar de forma literal. Había que quitarle un poco esa cáscara y quedarse con el núcleo. Es como cuando comemos un pistacho y le quitamos la cáscara y vemos lo de dentro, y ese principio de dentro es con el que nos quedamos.
Jesús hizo hincapié mucho en esto. Por ejemplo, cuando enseñaba sobre el descanso del sábado. No es que el sábado no se pueda hacer absolutamente nada. Hay un principio de reservar un tiempo para Dios, pero hay situaciones donde el amor al prójimo requiere también no ser tan literales. Vemos en el Sermón del Monte cómo Jesús también en muchos de estos principios de la ley les da sentido, y va a ser bueno para nosotros quedarnos con esto, verlo a través del Nuevo Testamento y ver qué tiene continuidad, qué no tiene continuidad, y ver de quedarnos con los principios que la ley establece. La ley no fue una ley para esclavizar. La ley fue una ley para poner en práctica a un pueblo liberado. La misma ley para nosotros es para poner en práctica a un pueblo que hemos sido liberados. No es la ley la que nos va a salvar delante de Dios por cumplirla muy bien, sino la ley lo que refleja es tener a Dios en cuenta, es amar a Dios, es ser fieles a Dios. Y viendo la ley y viendo todos estos principios, en Deuteronomio vamos a aprender a cómo ser más fieles a Dios. Que Dios sí que le importa la forma en la que vivimos, en la que nos comportamos, y podemos hacerlo viendo la ley. Hemos visto el carácter de Dios, se lo merece, se merece que seamos fieles. Hemos visto cómo poder hacerlo, cómo tener este acercamiento a la ley. Y vamos a ver también, como una vista rápida, qué consecuencias tiene. La obediencia a Dios realmente es un acto de fe, es un acto de fe. Un día iba hablando con un amigo mío y viendo cómo vivo e intentando pues, ser fiel a Dios, aunque a veces fallo, me dice, pero te estás arriesgando. Y es verdad, la fe es la certeza de lo que se espera, pero es fe. Al final, cuando somos obedientes a Dios, cuando somos fieles a Él, cuando lo amamos, es un acto de fe. Es un acto de fe, pero también está revelado para nosotros las consecuencias de ser fieles a Dios y las consecuencias de apartarnos de Dios. Capítulos del 27 al 30, en concreto el 28 y el 29, nos van a hablar de las bendiciones de un pueblo fiel, de la obediencia, pero también de las maldiciones, como una regla general de cuando nos apartamos de Dios y cuando decidimos vivir a nuestra manera. El otro día iba paseando con Ruth y estábamos teniendo una discusión por los carriles bici, porque ella decía que en el carril bici las personas tienen que ir con casco y tienen que ir guardando la velocidad y la distancia. Y yo discutía diciéndole, no hace falta eso, si yo me crié en la calle, si aquí el casco, ¿a quién ves tú con casco? Si caminamos por la vida sin casco, si caminamos fuera de las reglas de Dios, tarde o temprano nos vamos a caer. Y cuando caigamos vienen las consecuencias. Cuando Dios estableció un camino, como dice en Efesios el apóstol Pablo, un camino para que andemos en él, eso es porque también, no solo es que le vamos a honrar a él, sino que va a traer bendición para nuestras vidas. Un propósito de la fidelidad a Dios es que traiga bendición en nuestras relaciones, es que traiga bendición para nuestras vidas. ¿Cómo sería el mundo, cómo sería la sociedad si hiciera más caso a Dios? Si fuéramos más fieles a Dios. En Deuteronomio, y concluimos aquí, vemos estos tres apartados, vemos estos tres bloques sobre los que vamos a trabajar bastante tiempo, y la verdad es que va a ser un reto para nosotros. Vamos a tener que acercarnos a la ley, ver lo que espera Dios de su pueblo, ver cómo podemos ser luz, cómo podemos, en la forma en la que actuamos, cómo las personas que no lo conocen lo pueden llegar a conocer. Y os voy a dejar en Deuteronomio 30, el versículo 19, este reto, porque así es como le dice Moisés al pueblo una vez que van a pasar a esta tierra de reposo, a esta nueva generación, a estos jóvenes. Le dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Gracias a Dios porque Dios sigue siendo fiel y porque sabemos que Dios proveyó un método para, aún en nuestra infidelidad, poder abrir la puerta a una vida. Pero nuestra respuesta, ¿cuál es? Somos un pueblo liberado. Jesús nos liberó de las cargas de una lejanía de lo que el pecado tenía sobre nosotros. Ahora, ¿somos fieles nosotros? ¿Cuál es nuestra respuesta? Y esta es la pregunta que os dejo. Voy a dejar 2 minutitos para que pensemos sobre esto cada uno ahí en su sitio, en silencio. Y es, ¿cómo puedes empezar o cómo podemos empezar
a ser fiel a Dios hoy mismo. ¿Qué cosas hay en mi vida en la que no estoy siendo fiel? ¿Qué cosas hay en la que estoy viviendo como este pueblo antiguo que una y otra vez se alejaba y no respondía al amor de Dios? ¿Cómo puedo, piénsalo ahí en tu sitio, cómo puedo empezar a ser fiel a Dios hoy? Señor, es increíble ver cómo hace 3.500 años tu carácter era el mismo que seguimos viendo hoy. Un Dios fiel, un Dios que suple, que provee, que protege, un Dios justo, un Dios de amor. Veíamos en este pueblo que aún no conocía a Jesús y no sabía cómo tú te ibas a entregar, pero vemos cómo estas ilustraciones, estos tipos que nos llevan a pensar y que nos llevan a reflexionar y a saber que ya mucho antes de tu venida aquí a esta tierra, Señor, ya estableciste un método para que estas personas, al ver que no podían cumplir la ley, pudieran acercarse a ti con humildad y Señor, esa respuesta que tú esperas del ser humano a ese perdón es la de un pueblo fiel, un pueblo que le honre. Y queremos pedirte que nos ayudes en nuestra vida a apartar aquellas cosas, Señor, que te ofenden, aquellas cosas por las que somos un obstáculo para que tú hagas tu obra en esta sociedad, en esta ciudad, en esta iglesia, Señor, en nuestros contextos, allí en los sitios donde vivimos. Ayúdanos a estudiar, ayúdanos a dedicar tiempo en este curso para poder acercarnos a Deuteronomio, para poder, cada uno en sus casas, profundizar, conocerte a ti a través de este libro, a través de estos discursos y también conocer más a Jesús, entender mejor lo que Él ha hecho por nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.